Sí, justamente hoy día hemos venido a hablar un poco, un tema interesante, ¿no? Últimamente, como todos sabemos, la geofísica, pues es una herramienta, bueno, lo ha sido, ¿no? Sino que ahora en Perú, pues se está implementando con mayor intensidad, ¿no? Ha sido una herramienta o es una herramienta muy poderosa para resolver algunos problemas ingenieriles, ¿no? Bueno, en realidad está aplicado en muchas áreas de las ciencias de la Tierra o de ingeniería, exploración, ¿no? Pero esta noche vamos a tocar netamente la geofísica aplicada a la geotecnia minera, ¿no? Ya. Bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar, pues, ¿no? Hablando un poco, digamos, entendiéndonos un poco en este tema. Seguro que muchos lo conocen, algunos de repente, para algunos es nuevo, para algunos de repente ya es algo rutinario, pero lo vamos a hacer como para que todos podamos entender desde algunos fundamentos básicos hasta algunas aplicaciones, ¿no? De hecho, que hoy hablaremos de manera resumida, ¿no? Y posteriormente seguro que vamos a estar ampliando este conocimiento cuando se haga de repente, bueno, creo que este es un adelanto, un pequeño curso que se va a dar. Entonces ahí seguro que vamos a profundizar. Bueno, para todos los que conocemos y no conocemos, la geofísica como tal es una ciencia que estudia los campos físicos, ¿no? Entonces nosotros estudiamos prácticamente la física de la Tierra, ¿no? La física de nuestro planeta Tierra. Y para poder estudiarlo aplicamos métodos indirectos. Estos métodos indirectos son conocidos, pues, bueno, hay muchos métodos, ¿no? Eléctricos, magnéticos, gravimétricos, sísmicos, electromagnéticos, la misma, digamos, exploración como tal en sísmica. Hay muchas metodologías, ¿no? Entonces, estos métodos nos permiten estudiar este globo que estamos viendo acá, ¿no? Gracias a la geofísica se ha estudiado prácticamente todo el núcleo interno de la Tierra, ¿no? Porque nadie lo ha perforado a la Tierra hasta los 6.378 kilómetros, que es el núcleo, ¿no? Que se encuentra el núcleo. Solo se ha utilizado estos métodos para caracterizar, pues, ¿no? El interior de la Tierra. Entonces, para esto, obviamente, la geofísica tiene un alto conocimiento en física y en matemática, ¿no? Todo geofísico que ha desarrollado esta área o ha estudiado, pues ha tenido que entender primero la física y la matemática y luego aplicarlo a la Tierra, ¿no? Porque de nada nos serviría no conocer un método sin tener estos fundamentos básicos, ¿no? De hecho, que en este curso no me voy a hablar de toda la física que conlleva digamos, a las metodologías que vamos a explicar. Sin embargo, algunos fundamentos teóricos generales o fórmulas generales que tenemos que conocer lo diremos, ¿no? Porque para llevar esos fundamentos de física y matemática para geofísica es otro nivel. Sin embargo, nosotros nos enfocaremos más de repente en la parte aplicativa como tal, como dice, ¿no? La geofísica aplicada a la geotecnia, ¿no? En este clavo un poco más orientado a la minería. Pero lo vamos a orientar también a la geotecnia porque geotecnia es amplio, ¿no? Amplio. Geotecnia la aplicada a obras civiles, carreteras, túneles, puentes, presas. En realidad, cuando llamamos aplicada a la geotecnia minera, vamos a orientar un poco ahí, ¿no? Pero recordemos que, por ejemplo, nosotros en minería que tenemos un túnel, en cualquier obra de ingeniería hay un túnel. Hacemos presas, también, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplican estas metodologías? Lo vamos a ir conociendo poco a poco. Dentro de la geofísica hay dos ramas importantes. Uno es la geofísica pura y la otro es la geofísica aplicada, ¿no? La geofísica pura, como tal, como dice pura, ¿no? Podríamos llamarle que es una ciencia que estudia la estructura y su composición del interior de la Tierra mediante métodos de física, ¿no? De esta forma, nosotros caracterizamos la evolución de nuestro planeta Tierra prácticamente, ¿no? Entonces, dentro de la geofísica pura, pues, por ejemplo, está el magnetismo del planeta, ¿no? El campo eléctrico del planeta, ¿no? El campo gravitatorio y lo más importante, ¿no? La sismología como tal, ¿no? Son métodos, digamos, que estudian nuestro planeta, ¿no? Ahora, dentro de la aplicada es netamente caracterizar o hacer un diagnóstico, como dice aquí, ¿no? Del subsuelo para luego interpretar. Entonces, dentro de la aplicada utilizamos la ciencia pura de la geofísica
pero esa ciencia pura se convierte utilizamos instrumentos para caracterizarlo, principalmente la corteza superior, ¿no? ¿Ya? Porque nosotros con la geofísica pura vamos a estudiar todo el globo como tal, y con la complicada estudiaremos esos primeros metros del subsuelo, ¿no? Desde la corteza terrestre, ni siquiera toda la corteza, ¿no? Bueno, de repente alguna metodología nos van a permitir estudiar, pero para nosotros, para las obras de ingeniería, pues no necesitamos estudiar toda la corteza, ¿no? Necesitamos estudiar los primeros 30, 100 o 200 metros, ¿no? Ya con fines, en otras áreas, por ejemplo, en la hidrogeología son cientos de metros. En la minería a veces hasta 1000, 2000, ¿no? En algunos casos, ¿no? En la exploración geotérmica, por ejemplo, hasta kilómetro y medio, 2 kilómetros, ¿no? Para caracterizar ya, digamos, por ejemplo, los vulcanólogos ya estudiarán 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros, ¿no? Entonces depende del objetivo. Nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, ahí tenemos que estar claros, ¿no? Dentro de la geofísica aplicada vamos a estudiar la corteza y utilizando algunas metodologías, ¿no? E interpretar, porque nosotros para poder, digamos, analizar esos primeros metros, tenemos que, digamos, tomar datos y esos datos e interpretarlos, ¿no? Interpretarlos. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Esto es el estudiar el globo con la geofísica pura, con la aplicada los primeros metros, ¿no? Encontrar anomalías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Encontrar de repente, no sé, algún tipo de roca, alguna zona mineralizada, ¿no? Eso nos permite la geofísica aplicada, ¿no? Nos permite caracterizar de repente un yacimiento de petróleo también, ¿no? Entonces, dependiendo del objetivo. Todo eso está en la corteza, ¿no? Entonces, y la pura estudia el globo como tal, ¿no? Aplica principios de física, ambos aplican principios de física y matemática. Ahora, eh, cuando nosotros aplicamos, digamos, estas metodologías, no excavamos el subsuelo, simplemente los diagnosticamos desde la superficie utilizando instrumentos, ¿no? Equipos geofísicos se llama eso. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos observar, está el operador, bueno, yo estoy ahí, ¿no? Haciendo un estudio geofísico para caracterizar el suelo que hay alrededor de acá, ¿no? Aquí van a hacer una construcción, un mirador, si no me acuerdo. Y pues estamos utilizando un método geofísico para caracterizar el suelo. Entonces, estos métodos nos dan la capacidad de caracterizar rápidamente las condiciones del subsuelo sin perturbar, sin hacer una perforación, sin hacer una calicata, ¿no? Ofrece beneficios de costos más bajos y menos riesgo. Obviamente la geofísica es más barata que hacer una perforación, ¿no? ¿Sí? Y podemos estudiar en áreas también relativamente con complejidad, ¿no? Ahora que están entrando el uso de los drones, ¿no? Y la geofísica va a la vanguardia también, va a la vanguardia, ¿no? Y también va a utilizar, digamos, en ese momento, utilizar drones. De hecho, que nosotros ya hemos hecho trabajos con drones, ¿no? Magnetometría, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos otra distribución. Mira, ¿no? Tanto avanzó la tecnología que nosotros, por ejemplo, ya antes se usaban cables, ¿no? Para hacer sísmica. Entonces, de repente vamos a adelantarnos un poquito, ¿no? De lo que vamos a hacer. Estos son sensores sísmicos, ¿no? Independientes cada uno. Se llaman nodos. Geófonos también, pero se le conocen ya como nodos. Significa que ya no necesitan un cableado, cada uno por inalámbricamente graban información desde una fuente X, ¿no? Cosa un poco como pequeño simulacro. Uno lo puede distribuir en la calle sin perturbarlo, sin hacer nada. Y entonces, eso nos permite hacer la geofísica aplicada, ¿no? Y podemos tomar datos. Ni siquiera voy a cerrar la calle, ¿por qué? Porque como no tengo cables, pueden estar pasando los móviles. Solo pararé un rato para hacer la fuente, para que evite el ruido, ¿no? Para evitar el ruido. En un momento que no hay nada de ruido, hago la fuente y registro. Eso es, ¿no? Geofísica aplicada. Ahora, ya entrar para... ese es como un resumen, ¿no? Si tienen algo más detallado, queremos profundizar, esto lo vamos a profundizar en ese curso que vamos a dictar, obviamente, a mayor detalle, ¿no? Vamos a explicar desde los principios básicos, de repente, ¿no? Para poder entender más. Ahora es algo general, como para que ustedes también tengan un panorama más claro de la geofísica, ¿no? La geofísica aplicada, porque eso es lo que vamos a hablar nosotros, yo no voy a hablar la pura, porque la pura es otro mundo.
La aplicada está basado en varias metodologías. De repente yo me he olvidado todavía algunas acá, de repente algunas no las he puesto, hay muchas más, las más importantes, ¿no? El método magnético, ¿no? Puede ser terrestre, en el mar, también ahora lo hacen con UAV, ¿no? Con dron, ¿no? El avimétrico, igual, se puede hacer terrestre, marino, aéreo. Dentro del magneto telúrico tenemos varios, el MT como tal, el audiomagneto telúrico y hay uno con fuente controlada, ¿no? Estos son, en realidad son métodos electromagnéticos, ¿no? Que también dan parámetros de resistividad, igual que el método eléctrico. Pero ahí también, bueno, no vamos a tocar este tema, seguro en alguna otra oportunidad de repente. Estos, al final todos dan resistividad, el método eléctrico y el magneto telúrico. Pero cada uno tiene un objetivo independiente, ¿no? Por ejemplo, yo quiero explorar los primeros 100 metros. No voy a utilizar un método magnetotelúrico, utilizar un método de resistividad eléctrica, ¿no? Quiero estudiar 1000, 2000 metros de profundidad, utilizaré el magnetotelúrico o de magnetotelúrico, ¿no? Ambos dan resistividad, obviamente tienen diferente principio, pero al final las ecuaciones y el parámetro final o la sección final son resistividad, ¿no? Entonces, en ambos casos, como que se van a complementar, ¿no? Seguro que va a haber alguna oportunidad para explicar también eso. Hay más de los electromagnéticos, como el EMT, el electromagnético en dominio de tiempo, el TDM, el IFDM, con fuente controlada, el BLF, que también se usa bastante, ¿no? Por ejemplo, solo hasta los primeros 100, 120 metros, ¿no? Electromagnéticos aéreos, ¿no? Y el otro muy conocido también, el Ground Penetration Radar, ¿no? O el radar de penetración, que lo conoce, ¿no? Esto también tiene ciertas, bueno, también hay fábricas de equipos que dicen que hasta los 25, 30 metros, ¿no? Los primeros 10 metros confiables. Los rusos dicen que pueden llegar hasta los 100, 200 metros. Eso también es un tema a tratar, ¿no? Bueno, de repente se va a dar la oportunidad de ver. En este curso netamente estamos hablando, más vamos a hablar de esta de acá, ¿no? De los métodos sísmicos. Posteriormente lo mencionaremos con mayor detalle. Los de resistividad están pues, netamente la tomografía y el sondeo eléctrico vertical y las calicatas, ¿no? Y algunos naturales, ¿no? Como potencial espontáneo. También la polarización inducida, que esto es muy utilizado para exploración de minas, por ejemplo, ¿no? Hay en el dominio de frecuencia y en el dominio de tiempo, ¿no? También podemos hacer en el offshore, ¿no? En ambos casos se puede trabajar, tanto en eléctrico como en polarización inducida, se puede trabajar en esos dos casos, ¿no? Y lo que vamos a tocar de repente en el curso próximo y en lo que vamos a enfocarnos ahora es en estas dos metodologías, tres podríamos hablar, ¿no? Refracción sísmica, maso de doble y MAM. Principalmente nos vamos a enfocar en las aplicaciones que creo que a todo el mundo les interesa más, ¿no? Entonces, dentro de eso, dentro de la sísmica hay muchas más, ¿no? Hay la reflexión sísmica, marino, terrestre, y transición 1D, 2D, 3D, 4D, ¿no? La de alta resolución, que esto sí es utilizado también en geotecnia, para, por ejemplo, muchas veces lo piden para hacer túneles, ¿no? Cuando quieren llegar a 300, 400, 500 metros de profundidad de investigación, hacen una reflexión de alta resolución, ¿no? Que es muy utilizado para caracterizar, digamos, el tipo de materiales que hay en el subsuelo, o las rocas, cómo están comportándose, ¿no? Si hay fracturamiento, no hay, cómo son, si son rocas sedimentarias, intrusivas. En sedimentarias funciona muy bien la sísmica de reflexión, ¿no? La sísmica de refracción, el MAS W y el MAN, son los que, digamos, los que más se utilizan en la parte geotécnica, ¿no? ¿Por qué? Porque estos nos permiten determinar a partir de la velocidad de onda B, con la refracción sísmica, velocidad de onda S, con el más W, pero no es que me dé directo, ahí vamos a explicarlo eso también, tiene unas ecuaciones que nos permite calcular esa S, el MAN, que es uno, o microtremor, también lo conocen otros, ¿no? Que es principalmente para caracterizar, digamos, a mayor profundidad, a partir de ruido, y determinar la onda S también. Este, por ejemplo, nos llega a los primeros 30 metros, este más W, y el MAN hasta los 100, 150, ¿no? Con esos nodos que los he visto, podemos alcanzar hasta 200, 300 metros con mayor facilidad. De hecho, que algunos equipos en sísmica también tienen ciertas limitantes, ¿no? También lo podemos ver eso, lo explicaré en su momento, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tocar, ¿no? Esto es netamente aplicado a geotecnia, ¿no? Que es muy complementado con la parte de tomografía, sí, y muy complementado con este georradar que estoy marcando acá, por eso lo he resaltado, ¿no? Eso se complementan en geotecnia, prácticamente andan lo deben andar de los tres, ¿no? Obviamente el curso sería muy largo hablarme todo, ¿no? Porque hablar geofísica es amplio, ¿no? A veces parece ser simple, pero es amplio. Entonces, ahora tocaremos este tema, no sé, profundizaremos en este tema
y en alguna oportunidad, si todos desean, continuaremos con una tomografía y con un radar, ¿no? Para explicar eso también. Pero en este webinar nos vamos a enfocar en esto, algunas aplicaciones, y en el curso también, ¿no? Ya depende de la solicitud también. Si hay solicitud de hacer resistividad, se habla también, ¿no? Entonces, eso. Entonces, como verán, es amplio la geofísica aplicada. Todavía me estoy olvidando. Hay muchas metodologías. Por ejemplo, acá en los sísmicos falta el famoso Nakamura, el H sobre B, ¿no? Hay muchas metodologías que se pueden incluir, ¿no? Pero vamos a ir por lo más utilizado, ¿no? Bueno, continuando, a veces me gustan las preguntas, me gusta interactuar, pero en este webinar de repente lo vamos a hacer, voy a hablar yo y después ustedes pueden preguntar, vayan anotando sus preguntas, todas las que pueda responder las haré, las que no también les diré, no sé, a mí me gusta ser sincero. Y pues ahí continuamos, ¿no? En los webinars de repente lo hacemos más interactivo ya, ¿no? Pueden interrumpir y preguntarme, porque a veces uno tiene la duda en el momento y después se olvidó, ¿no? Pero ahora por cuestiones de tiempo también lo vamos a... Yo primero termino y pues anoten sus preguntas, por favor. Para los que de repente son nuevos en geofísica, disculpen a los geofísicos, a los geólogos, que sí seguro que de repente van a decir es muy básico, ¿no? Pero a veces para las clases hay que hacerlo para todos, ¿no? Entonces, para aquellos que todavía de repente no se han involucrado con la geofísica, acá les traigo una pequeña comparación, ¿no? Los geofísicos, yo siempre digo, ¿no? Los geofísicos somos los médicos de la Tierra, ¿no? ¿Sí? Así como los médicos le estudian al cuerpo humano, nosotros estudiamos a la Tierra, ¿no? En este caso, en la aplicada a los primeros cientos de metros, ¿no? Así como el médico, lo que hacen es, cuando uno está mal, va al médico y le hace una visita al médico general, nosotros igual, ¿no? Solamente cuando vamos al campo para poder prospectar, los geólogos hacen un reconocimiento inicial, ¿no? En campo. Los médicos, luego, ¿qué te hacen? Cuando ven alguna anomalía, te dicen, hazte unas pruebas de radiografía, ecografías o tomografías, ¿no? Igual, los geólogos, cuando quieren investigar el subsuelo, porque no ven lo que está ocurriendo por debajo, piden estudios geofísicos, ¿no? Igual tomografía eléctrica, sísmica, georradar, cualquier otra metodología que involucre, dependiendo del objetivo, solicitan también estudiarlo, ¿no? Luego, cuando ya tenemos esta sección, el médico tiene este radiograma, luego dice, ¿no? Acá estás mal, ¿no? Vamos a hacer una biopsia para ver si ya está mal, ¿no? En el caso en el caso de las ciencias de la Tierra, hacen por la perforación, ¿no? De un pozo exploratorio, ¿no? Eh, y luego el médico hace la operación como tal, y nosotros pues ya colocamos en este caso, por ejemplo, para poner el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en una presa colocan un piezómetro, ¿no? De monitoreo. Entonces, hay mucha similitud, ¿no? Entre digamos, el ser médico y el ser geofísico, ¿no? Entonces, para aquellos que no conocen de esta forma, la van a tener clarita, ¿no? ¿Qué es hacer geofísica? Bueno, continuando. Ya entramos un poco a resumir un poco las dos metodologías que voy a resumir esta noche de manera breve. Uno es, dentro de los métodos sísmicos, la refracción, ¿no? Refracción sísmica. Primero voy a hacer un pequeño resumen de ambos, después entraremos un poco a hablar los fundamentos y algunas aplicaciones. Ojalá nos alcance tiempo. Esperemos que sí. La sísmica, como tal, la refracción, está fundamentado en el principio de las leyes de Snell, ¿no? ¿Ya? La ley de Snell nos decía, ¿no? En física básica, cuando nosotros generamos no sé, en física seguro muchos los ingenieros han estudiado física básica, cuando nos hicieron ondas y óptica y nos decían, ¿no? Un rayo incide en un punto, se refleja, ¿no? Y parte se puede refractar, ¿no? Entonces, este mismo principio se usa en la sísmica de reflexión y refracción. La reflexión refleja, ¿no? Y la refracción se refracta por el medio donde hay, digamos, intercambio de un medio hacia el otro. Un cambio de impedancia le llamamos nosotros en geofísica, ¿no? Este medio tiene una propiedad física, una velocidad X y esta otra, ¿no? Cuando nosotros generamos una onda acústica acá, esta se incide,
parte se refleja y parte se refracta, ¿no? Y parte se va a incidir todavía en el siguiente medio, ¿no? Entonces, con ese principio básico podemos determinar qué tipo de materiales hay en la parte superior y en la parte inferior de estos dos medios, ¿no? Entonces, ambos zonas, para que haya esa condición, tiene que haber, pues, ¿no? Una velocidad distinta de este medio con respecto a este medio, una densidad distinta de este medio con respecto a este medio, ¿no? Entonces, eso hace el fundamento básico de la sísmica, ¿no? Para poder estudiar eso, nosotros ¿qué utilizamos? Instrumentos, ¿no? Acá he puesto algunos, ¿no? Hay muchos instrumentos en realidad. Bueno, estos los que alguna vez utilizaba bastante yo, ahora uso más nodos ya porque no me gustan los cables. Estos cables son muy pesados para cargar, entonces nosotros tenemos nodos, ¿no? Son inalámbricos, pones los nodos y ya es fácil de registrar. Lo hablaremos también de eso, ¿no? Esa es cuestión de avance tecnológico. Entonces, instrumentos, ¿no? ¿Qué necesitamos en esos instrumentos? Un sismógrafo, sí o sí, ¿no? Un computador para poder ver los registros, cables, como están acá, ¿no? Lo más importante, geófonos también necesitamos, ¿no? Y necesitamos una fuente de energía, en este caso con batería, ¿no? Para que funcione tanto el sismógrafo como tal, como nuestra laptop, ¿no? Nuestra laptop usualmente va bien cargada, entonces ya no necesita. Pero si nos quitamos bastante tiempo, obviamente tenemos que conectarle una laptop externa, ¿no? Perdón, una batería externa, disculpe. Y en campo, pues distribuimos la línea y nos sentamos a registrar, ¿no? De esta forma. Bueno, he trabajado en muchas condiciones, ¿no? Selva, mar, tierra, en todo el mundo, en todo lado está. Así que en todas las condiciones, siempre lo único que registramos son datos sísmicos, ondas, ¿no? Como las que, bueno, acá es más o menos la distribución de todo lo que están viendo aquí en estas imágenes, en forma gráfica sería así, ¿no? ¿Qué hacemos? En superficie hacemos una línea, tendemos ahí los cables y conectamos los geófonos acá a cierta distancia. Todos estos geófonos están por un cable, están conectados al sismógrafo, ¿ya? Y luego tienen un multiplexor, y luego es conectado a la computadora, ¿no? Entonces, hay personas de apoyo que tenemos en campo que van generando una onda, ¿no? Obviamente acá está en el medio, ¿no? Esta onda se pone al inicio, al final, en el centro, a la distancia que tú quieras, ¿no? Si es tomografía sísmica, más fuentes. Si es refracción, ¿no? Con dos fuentes extremos pueden funcionar y uno en el centro, ¿no? Puede ya funcionar, ¿no? Para determinar solo refracción. Entonces, una vez que haces la fuente, registras los datos, ¿no? El computador. Entonces, de esa forma es de una manera sencilla de cómo se toma datos de refracción sísmica. Obviamente, esos registros son grabados en la computadora a través de un programa, de esta manera, ¿no? De manera de trazas, ¿no? Estas trazas nos dicen mucho a nosotros los geofísicos, ¿no? Con esto puedo saber cómo está el subsuelo, ¿no? ¿A partir de qué? De la velocidad de estos. Porque estos al final, estos quiebres que tienen por acá se llaman primeros arribos, que posteriormente lo voy a explicar a detalle. Esos primeros arribos me dicen, y la unión de todos esos me genera unas domocronas así como estas, ¿no? Estas domocronas son pendientes, y cada pendiente tiene una velocidad distinta, ¿no? Y esa velocidad me dice qué tipo de material está, ¿no? Obviamente, si nosotros hablamos aquí con esta imagen inicial, este medio es 1, representaría esta pendiente, ¿no? El medio 2 representaría la segunda pendiente. Pues, ¿qué significa acá? 1, 2, 3, 3 capas prácticamente tengo, ¿no? 1, 2, 3, 3 pendientes distintas me dan van a indicar que son 3 capas distintas. Automáticamente, viendo las homocronas, yo ya puedo decir cuántas capas tengo. Y la pendiente me va a dar la velocidad, ¿no? ¿Qué tipo de velocidad está pendiente? Entonces, con eso voy a determinar cuánto es la velocidad y también, por fórmulas matemáticas, puedo calcular el espesor de la misma, ¿no? De la primera, segunda y tercera capa. Entonces, finalmente, cuando nosotros hacemos un proceso de inversión de estas de estos datos que están acá, obviamente manualmente se puede hacer. De hecho, que en la universidad yo enseño manualmente, se hacer, ¿no? En una hoja milimetral, les hago trazar a los estudiantes, bueno, cuando enseñé, y cada uno lo hace manualmente, ¿no? Y hace todo su cálculo matemático y lo determina y calcula cada capa, ¿no? Pero acá pues no vamos a enseñar a hacer manualmente, lo vamos a para eso hay también software, ¿no? Entonces en software le ponemos un proceso, digamos, un proceso de inversión y obtenemos esta sección, ¿no? Y esta sección nos está diciendo que cada uno de estos horizontes tiene una capa distinta. Entonces, de esa forma, la refracción sísmica nos permite identificar
el tipo de velocidad que hay en la primera capa, segunda capa y tercera capa, ¿no? Y cómo se está comportando, ¿no? Obviamente es lógico que se presente así, porque el subsuelo no son capas, digamos, definidas, ¿no? La primera capa es tanto, la segunda no. Puede variar así, ¿no? En algunos lugares puede tener mayor espesor y en algunos lugares menor espesor, ¿no? Entonces, es así. Finalmente, nosotros usualmente lo presentamos de esta manera, ¿no? Interpretamos esta información, ¿no? Bueno, esta es una imagen bonita, lo he tomado de un colega de la UNI, lo menciono a él porque es él el autor, ¿no? Siempre hay que mencionarlo al autor. Aguilar creo que estaba en un informe. Entonces lo tomé, me pareció muy interesante su gráfico que lo he hecho, ¿no? De la forma que lo distribuye acá los sensores, acá pone cómo está generando la fuente y cómo ha hecho su sección, ¿no? Y es como se debe presentar, pues, ¿no? Capa uno, capa 2, capa 3. Y con su descripción, su velocidad y su descripción de cada uno. Entonces, y aquí todavía le ha hecho cómo está refractando la onda en acá, ¿no? Le está simulando. Es interesante eso, ¿no? Entonces, y aquí ha hecho un más W, ¿no? Con diferente velocidad. Es para correlacionar, ¿no? De hecho, que más adelante les voy a explicar también, haciendo la sísmica de refracción y el más W, nosotros podemos determinar los parámetros geotécnicos. Y es lo que les interesa a los geotecnistas, ¿no? Determinar los parámetros geotécnicos. Entonces, eso también podemos hacer, obviamente, con la sísmica, ¿no? Bueno, ese es un resumen de la refracción sísmica. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen del más W, para que entremos, ¿no? Después ya es como un previo, ¿no? Estamos calentando, ¿no? Para poder entrar a la geofísica como tal. En el más W y el MAN, podríamos decirle, ¿ya? Pero ahí tiene su pequeña variabilidad, ¿no? Uno es con fuente activa y otro con fuente pasiva, ¿no? Activa porque usas una fuente externa, una combo puede ser, ¿no? Para generar la fuente. En cambio, esto usa ruido, ¿no? Ruido ambiental. Igual, el principio básico está, ¿no? El más W, generar, como le decía, con un martillo, unas ondas no tan fuertes como la de refracción sísmica, relativamente leves. ¿Por qué? Porque la gran diferencia, les digo ya, en refracción sísmica necesitamos estos primeros, como les decía, estos primeros quiebres, estos primeros arribos. En el más W no nos va a interesar eso. Ahora vamos a ver eso, ¿no? Entonces, por eso es que no necesito generar una fuente, digamos, tan fuerte como para que se genere, pues, un primer arribo claro, ¿no? Sino necesito que estas ondas que están propagándose sean registrados en cada sensor, pero ya no la onda, pues, sino el gran rol, le llamamos, la onda superficial. ¿Ya? Entonces, por eso es que es análisis multicanal de ondas superficiales, ¿no? Este está en inglés, en sus siglas en inglés es más de doble, ¿ya? Porque en su traducción es análisis multicanal de ondas superficiales. Entonces, analizamos, digamos, multicanal viene de que son varios canales, a cada sensor se le llama un canal, en este caso si usamos 24 geomas, 24 canales podemos llamarle. ¿De qué? De las ondas superficiales, ¿no? Y esas ondas superficiales, por un proceso de inversión, se convierten por unas transformadas, ¿no? Por unas transformadas se convierte en onda S. Lo vamos a ver, ¿no? Igual, se usa el mismo equipo de la refracción sísmica, pero ya más adelante, cuando veamos el tema como tal, vamos a ver algunas variantes de repente con otros equipos, pero se puede usar en principio el mismo equipo y aquí está la pequeña diferencia, ¿no? Y obviamente la distribución es la misma, pero la fuente es, como les decía, no necesito primeros arriba, necesito generar ruido prácticamente acá, ¿no? Y unas ondas que se propaguen y sean detectados por estos sensores, por los geófonos. Y el registro es igual en la computadora, acá está el sismógrafo, acá está dibujado el sismógrafo y la laptop, ¿no? Lo que nos interesa son estas trazas, ¿no? Y estas trazas, aquí, como se dan cuenta, acá no se nota mucho los primeros arribos. Me interesa esta campanita de onda Rayleigh, ¿no? Que lo vamos a tratar seguro en más detalle más adelante. Toda esta campana se conoce como Grand Roll, ¿sí? Ya, toda esa campana, la campana de Grand Roll le llaman, ¿no? Ya. A eso le aplicamos una transformación del espacio tiempo-distancia a un espacio frecuencia-velocidad de fase. Y ahí es donde picamos nuestros datos
esta curva de dispersión, mira, se dan cuenta, hay una curva acá. Estos puntos le llaman curva de dispersión de la curva de la onda Rayleigh. A partir de eso, por un proceso de inversión, nosotros podemos encontrar la velocidad de onda S. En refracción sísmica, recuérdense, estamos hablando de velocidad de onda P. Acá con este estudio hacemos velocidad de onda S. ¿Ya? Luego, obviamente, podemos determinar unidimensionalmente de esta forma o bidimensionalmente, también porque se puede hacer en dos dimensiones esto, igual que la refracción sísmica, de esta forma, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una cavidad, ¿no? Pueden identificar cavidades, zonas de baja velocidad con la refracción sísmica también tiene sus limitantes, que se lo pueden mencionar después, ¿no? Una de sus limitantes es que siempre dice que las capas en profundidad deben incrementar la velocidad. Si hay una inversión de velocidad, la sísmica de refracción como que no funciona tan bien, dice, ¿no? Pero hay técnicas de poder lograr de que mejore eso, ¿no? Pero el más W, no, pues no, porque es onda S. ¿Podemos hacerlo de manera tridimensional? Sí, podemos hacerlo de manera tridimensional, ¿no? La combinación de estos dos métodos, velocidad de onda S en más W, velocidad de onda P en la refracción sísmica, teniendo la densidad de los materiales, salen absolutamente todos los parámetros geotécnicos, ¿no? Eso lo vamos a mencionar de manera general en esta charla. Bueno, ese es un resumen de de las dos metodologías. Bueno, de repente, a ver, ¿qué hora tenemos ahorita? Vamos a ir controlando, disculpen, 7:44. Ya, vamos a un poco pasar esta parte, ¿ya? No voy a... eh, le voy a decir de manera general para no pasarlo así nomás también. Cuando hablamos de sísmica, tenemos que entender las ondas sísmicas, ¿no? Las ondas de cuerpo, las ondas superficiales, lo que les decía ahí, ¿no? Las ondas P, las ondas primarias o compresionales, las ondas P, que lo registramos con sísmica de refracción. Las ondas secundarias se pueden registrar de manera... Hay otras metodologías como el cross-hole, down-hole, ¿no? Que nos pueden determinar la velocidad de onda S, pero nosotros lo determinamos a partir de las velocidades de las ondas superficiales, ¿no? De la onda Rayleigh o Grand Roll, ¿no? ¿Ya? Desde ahí lo obtenemos la velocidad de onda S nosotros. Luego, aquí, y podemos describir un poco la velocidad de onda P. Su propagación es, digamos, se le conocen P porque son las más rápidas, las ondas sísmicas, las primarias, ¿no? Las primeras que llegan en un evento, en un terremoto, esta es la primera onda que llega, ¿no? Igual, cuando generamos una onda acústica artificial, con la comba, por ejemplo, en este caso, ¿no? O con un explosivo, es la que primerito va a arribar, ¿no? Y es el primer quiebre. Luego tenemos la secundaria, la onda S, es la que llega después de la onda P, ¿no? Generalmente también conocida como onda de cizalla, ¿no? Y son transversales o de corte, también le conocen en algunos casos, ¿no? Estos son, podríamos llamarles los segundos después de la primaria, arriban estos, ¿no? De manera un poquito más lenta, ¿no? Después tenemos las ondas superficiales, ¿no? Tenemos la onda Rayleigh, es la que nosotros analizamos, vamos a analizar en el más W. Algo que tiene particularidad esta onda de superficie o superficial es que disminuye exponencialmente con la profundidad, ¿no? Rápido se disminuye, por eso se llama, porque se propaga por la superficie, se propaga bien, pero en profundidad disminuye exponencialmente, ¿no? Cuando hablamos exponencialmente significa que es rápido, ¿no? Entonces, cuando hablan de un exponente, si quieres multiplicar por un exponente, la variación es un poco mayor, ¿no? Que una variación lineal, ¿no? La otra onda que es conocida, la onda Log, ¿no? Que es también una onda de superficie. Generalmente esta se propaga de manera perpendicular en las direcciones de la propagación de las ondas que hemos visto anteriormente. Ahora, todo esto, esas son las ondas sísmicas, no vamos a hablar mucho hoy, por cuestiones de tiempo, disculpen. Todo esto está fundamentado, como les decía en un inicio, en las dos diapositivas introductorias de sísmica, refracción y el más W, en este fundamento físico, ¿no? Que lo voy a decir en manera general, ¿no?
parte de la ley de Snell, ¿no? Que nos decía, ¿no? Cuando un rayo incide, el ángulo de incidencia es el ángulo reflejado, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando hay un medio 1 de rayo incidente con un ángulo 1, es a B1, a la velocidad 1. Y esto es al, a la relación del ángulo de refractado, en este caso, teta, teta 2, en el segundo medio. Entonces, la fórmula resumida es pues seno del ángulo de incidencia es el seno del ángulo reflejado, lo podemos llamar así, como a la velocidad del medio 1 sobre la velocidad del medio 2, ¿no? Para llegar a esta ecuación hay una deducción matemática. No voy a hablar de acá de las deducciones matemáticas, porque tampoco quiero cansarlos con eso, ¿no? Pero el principio básico está ahí, ¿no? Y está fundamentado con estas ecuaciones. Este es un poco más detalle, ya hablando de medios, ¿no? De medios cuando nosotros ya estamos, digamos, haciendo geofísica, ¿no? Hacemos el disparo, el medio 1, obviamente tiene un tipo de velocidad 1, densidad 1, y el medio 2 igual, ¿no? El ángulo reflejado y el ángulo refractado. Generalmente se indica, ¿no? Las refracciones van justo por la interfaz, dicen, ¿no? Bueno, teóricamente se dice así, ¿no? Como en este de acá está, ¿no? Las refracciones van de ahí, ¿no? Y van siendo detectados por todos los sensores en superficie, ¿no? Para eso tiene que ocurrir sí o sí una refracción crítica total, dicen, ¿no? El teta 2 debe ser prácticamente nulo, ¿no? 90 grados acá abajo. Pero esa es matemática, pues, ¿no? En la práctica, bueno, eso hacemos que funcione así, ¿ya? Es un tema. Aquí también hay otro fundamento básico que tenemos que entender, el principio de Huygens. Lo más importante en esto, ¿no? Cuando nosotros generamos un frente de onda, en un medio 1 es una sola onda. Cuando llega a otro medio, va a generar una nueva onda prácticamente, ¿no? Entonces, eso se llama frente de onda, ¿no? Entonces, nosotros generamos acá una fuente, si está por el mismo medio y no hay ningún cambio, la onda se va a propagar así. Pero llega a una interfaz de un contacto de otro medio, va a generar unos nuevos frentes de onda, ¿no? Y así sucesivamente. Cuando llega a varios otros interfaces, generan nuevas frentes de onda, ¿no? Entonces, al final, se va a generar muchas frentes de onda hasta llegar hasta los objetivos de las capas, pues, ¿no? Por eso, entonces, si nosotros tenemos un medio con tres capas, hará un frente de onda en la primera capa, en la segunda capa, nuevos frentes de onda, y en la tercera capa, nuevos frentes de onda de estos frentes de onda, ¿no? Y sucesivamente, ¿no? Fermat es otro principio básico que se tiene lo voy a resumir en palabras también acá, ¿no? El Fermat está directamente relacionado a la ley al principio de incidencia normal, ¿no? ¿Qué sucede? Si el medio es homogéneo, pues el rayo va a ser directo, ¿no? Es como que generas una onda en A y vas a detectarlo en B, ¿no? Pero si los medios van cambiando, van habiendo digamos, otros materiales, va a buscar los tiempos más rápidos de llegar del punto A al punto B. Entonces, puede tomar muchas posibilidades, ¿no? Puede tomar esta posibilidad de acá, esta posibilidad, o esta posibilidad, o esta posibilidad. La cosa es que la trayectoria del punto A al punto B en tiempos va a tomar el mínimo que sea posible. Si hay dos medios, agarra esto, ¿no? Uno y dos. Es lo que va a tomar, ¿no? Entonces, dice que cuando un rayo luminoso, por ejemplo, cuando si hablamos de rayo nomás de la luz, por ejemplo, que viaja en un punto a otro, seguirá una trayectoria tal que, comparada a sus trayectorias vecinas, el tiempo empleado en recorrerla es el mínimo, o máximo, o invariable, es decir, estacionario. En pocas palabras, el menor tiempo posible, ¿no? Eso. Ya teniendo esos aspectos básicos en refracción sísmica, se fundamenta en eso, ¿no? Incides un rayo, se refleja y se refracta, ¿no? Siempre en cuando esto ocurra, cuando hay dos medios, un medio uno, un medio dos. Esto es físicamente, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Viene el rayo, viene con un frente de onda, choca en este punto y va a generar otros frentes de onda, ¿no? Parte se refleja y parte se refracta, ¿no? O transmite, ¿no? La onda reflejada y la transmitida, le llaman.
Bueno, esto no es lo mismo, esto es también casi lo mismo, son los fundamentos matemáticos, no lo vamos a tocar un poco ahí, porque esto lo voy a dictar en el curso, ahí lo van a aprender más en mayor detalle, lo voy a explicar, la trayectoria de rayos también. Ya, este sí voy a mencionar esto también. Esto ya es ya más a la realidad, ¿no? Porque ya estamos hablando más capas horizontales, ¿no? En el terreno no hay capas horizontales. El terreno es variable, ¿no? Nosotros en un punto podemos estar con un espesor de cuaternario distinto a 50 metros, a 100 metros, ¿no? Entonces, también empieza a entrar eso en, digamos, en el análisis, ¿no? Cuando nosotros tenemos capas horizontales, algunas ecuaciones van a cambiar, ¿no? Y para eso no, tenemos que tener el entendimiento también, ¿no? Y en el terreno, obviamente es lo que vamos a encontrar. Terreno, ni siquiera horizontales, de repente van a cambiar, sube aquí, baja, ¿no? La ventaja de que cuando hacemos muchas fuentes, digamos, no solo hacemos dos disparos, sino hago una, dos, tres, o cinco, seis disparos, o siete disparos a lo largo de una sección, yo puedo hacer el proceso de inversión y definir exactamente en qué zonas hay esos cambios y cómo están el material cuaternario, es lo que nos interesa a nosotros más como en geotecnia, nos interesa determinar el espesor del material de baja velocidad, como le llamamos. Entonces, prácticamente caracterizar esos primeros metros, ¿no? Ya sean busantes o irregulares prácticamente, ¿no? Eh, ello. Bueno, esta es la tomocrona que le expliqué anteriormente, no lo vamos a explicar. Ahora, hablando de velocidad, una cosa es lo que hablamos de las ondas P, S, ondas Rayleigh-Love, ¿no? Y están relacionados ¿con qué? Con la velocidad de los materiales, ¿ya? Y esto es importantísimo para todos nosotros, ¿ya? Para los geotecnistas, esto tienen que tenerlo clarito, porque al final esto nos va a permitir hacer la aplicación, ¿no? Entonces, para que nosotros entendamos prácticamente la geofísica, primero tenemos que entender esto también, ¿no? La velocidad en cada material. ¿Cómo varía, no? Por ejemplo, la velocidad en el weathering, ¿no? Weathering, la capa, no meteorizada le llamamos, ¿no? 300 a 900. En suelos, 250 a 600. Aluviales, ¿no? 500 a 2000. Así, la arena, la arcilla, saturada, no saturada, por ejemplo. Si está saturado, es distinto. Si no está saturado, es distinto a lo que está saturado, ¿no? Igual en las gravas y en las arenas, ¿no? En el glaciar, ¿no? Es distinto. Granito, mira, el granito, por ejemplo, tiene altísima velocidad, ¿no? Basalto, rocas metamórficas. Entonces, nosotros, para poder interpretar geofísica, tenemos que entender el contexto geológico en el que estamos trabajando y entender esta tabla de velocidades, ¿no? Y poder correlacionar y poder sacar un buen resultado. De hecho, que hay ecuaciones que relacionan, como acá dice, ¿no? BS es proporcional a 0.6 de onda P. Son ecuaciones que han sido, digamos, probadas, estimadas, digamos, analizadas, ¿no? Por algunos autores y pues han sacado algunas relaciones. ¿Sí podemos calcularlo? Sí, también, ¿no? Aquí tengo ya, esto está en mi tesis también de maestría, algunos que yo lo he considerado también de la tesis para poder, digamos, complementar el trabajo que hice. Estos son de varios autores, los saqué de varios autores, ¿no? Recopilé cierta información que es importante para la interpretación, ¿no? Y de hecho que lo que más resalta acá es esto, ¿no? Esto de acá. Los geotecnistas siempre se basan en la normativa, ¿no? Y la refracción sísmica tiene su propia ASTM, ¿no? Y esta ASTM indica, ¿no? Que cada tipo de suelo o roca tiene una velocidad. Por ejemplo, el suelo intemperizado tiene hasta de 200 a 610 o 600 metros por segundo. Las gravas y las arenas secas de 490 a casi a 900 metros por segundo. La arena saturada de 1200 a 1800 puede cambiar, ¿no? Y en las rocas ya, vamos a dar de 3000 a 7000, o sea, son las más que tienen mayor velocidad, ¿no? Y diferentes autores así nos van dando diferentes tablas, pero todas son similares, sino que algunos autores te dicen suelo meteorizado, cuaternario, ruraba, ¿no? Algunos autores te hablan de turba, de arcilla, algunos autores te hablan de arenas, ¿no? Entonces, uno para interpretar no puede solo bajarse una tabla, sino trata de investigar la mayor cantidad de tablas y poder referenciar, pues, ¿no? Porque al final, todas estas tablas nos dan un sustento a nuestro trabajo. Por ejemplo, si yo les digo, no estamos en una zona que tenga un suelo de cobertura de cuaternario, ¿no? O cobertura vegetal, ¿no?
Luego por debajo tengo rocas alteradas y por debajo quiero encontrar la roca firme. Entonces, en mi sección debo encontrar en los primeros metros menor a 1000 metros por segundo. La roca alterada entre 2000 y 4000. Y ya cuando llega la roca firme o la roca poco alterada, pues va a tener unas velocidades mayores, ¿no? Entonces, los geotecnistas obviamente van a buscar encontrar este tipo de rocas, ¿no? Para poder hacer sus obras ingenieriles, ¿no? De la misma forma, aquí tengo más tablas que se los voy a seguro pasar a los que lleven el curso, así bien resumido ya, ¿no? En general eso, ¿no? En la sísmica. No quiero tampoco alargarme mucho por el tiempo. En el más W, como les indicaba en antes, ¿no? Eh, hay, bueno, antes se llamaba SAS cuando esto no era, pues, era un análisis espectral de onda superficial con un canal nomás, ¿no? Entonces nosotros ahora usamos multicanal. Un canal significa que usas un solo sensor, ¿no? Multicanal, varios sensores, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, esto ha sido estudiado mucho por este señor Park, ¿no? Desde el año o sea, reciente, ¿no? Casi al fines del siglo pasado, ¿no? Ya entrando al siglo XXI, ¿no? Ha sido muy estudiado por esto, ¿no? Por este autor. Su principio fundamental del más W es pues determinar la velocidad de onda de corte, ¿no? Y junto con la velocidad de onda P que hemos estudiado en la sísmica, pues determinar los parámetros geotécnicos, ¿no? Entonces, el más W, bueno, no vamos a explicar más los fundamentos matemáticos, también tiene una matemática un poco complicada esto, ¿no? Pero no difícil de entender. Pero ahora lo que nos interesa es cómo nosotros representamos esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de solo de más W1D, vamos a tener secciones como esta de aquí. Una, dos, tres, ¿no? Cada registro te da uno de estos perfilados, ¿no? Y cuando nosotros hagamos varios a lo largo de una línea, tenemos una sección, lo mismo que acá, ¿no? Entonces, el más W lo podemos hablar unidimensionalmente, bidimensionalmente o tridimensionalmente, depende ya, ¿no? Si queremos sacarlo en volumen, también lo podemos hacer, ¿no? Pero se trabaja unidimensionalmente y bidimensionalmente. Lo usan bastante unidimensionalmente porque solo quieren calcular parámetros dinámicos, ¿no? ¿Qué hacen? Hacen el tendido de la refracción sísmica y en el centro le hacen el más de doble, ¿no? Y con eso ya se puede calcular. Ya depende también cuestión de costos, de inversión, ¿no? Eso es cierto. Entonces, esto se relaciona mucho con el fenómeno de dispersión, ¿no? ¿Ya? El método más W analiza propiedades de dispersión de tipo de ondas Rayleigh, las cuales se propagan horizontalmente a lo largo de la superficie desde un punto de impacto. Cuando nosotros hacemos un impacto, lo que va a generarse es una dispersión de ondas Rayleigh, ¿no? Es parecido al fenómeno físico cuando nosotros hacemos incidir no sé, un haz de luz en un punto, este es un vidrio, y va cambiando, ¿no? Y va a ser la onda dispersiva, ¿no? Similar a eso, ¿no? Es muy parecido. Aquí algunos aspectos importantes, que seguro que en la reflexión también creo que lo vamos a mencionar seguro. Eh, con cómo medimos, ¿no? Estas ondas superficiales, ondas Rayleigh. Generalmente el más W se fundamenta a los primeros 30 metros. Por eso está normado todavía esto, ¿no? El famoso BC30. Trabaja con rangos de frecuencia de 5 a 50 Hz. La vibración es artificial, no es natural, y se utiliza geófonos, ¿no? En el MAN también, ¿no? Igual se puede profundizar hasta cientos de metros, o decenas hasta 100 metros, ¿no? Con los equipos convencionales. Con los nodos yo he llegado hasta 200, 300 metros. Es distinto los nodos, tienen mayor cantidad de longitud de registro. Igual las frecuencias pueden variar, como es ruido ambiental, bajas frecuencias, ¿no? Generalmente microtremores y sismógrafo de largo periodo. Y de hecho que muchas veces lo utilizan el mismo de estos sensores, ¿no? Pero solo estos, como no tienen largo periodo, solo miden 32 segundos. Por eso es que le limitan hasta los 100 metros, no más, ¿no? Los PASI, hay equipos cuales, ¿no? No va a ser propaganda de estos equipos, ¿no? Americanos y unos americanos también, ¿no? Los geodes, ¿no? Pero hay equipos como los nodos o otros equipos, que tienen un mayor largo periodo de registro, ¿no? Entonces, obviamente, mientras más tu longitud de registro es mayor, obviamente vas a tener mayor cantidad de profundidad de investigación. Eso se lo ha tocado también más adelante. Bueno, al principio ya lo he explicado, no lo voy a repetir. Esta partecita así, ¿no? Como les decía, eh,
el proceso se basa en esto, ¿no? Nosotros registramos este tipo de ondas. Lo que nos interesa es donde dice ABC, ¿no? Y todo esto por proceso de inversión, cada uno va a dar una curva dispersiva, distinta, ¿no? Obviamente nos va a dar generar este tipo de imágenes donde están principalmente la frecuencia por un lado y la velocidad de fase, lo que les decía antes, ¿no? Frecuencia, velocidad de fase. A partir de eso yo voy a picar y voy a sacar estas curvas, ¿no? M0, M1, M2, ¿no? Estas curvas, y después de eso cada uno me va a dar un tipo de registro o de curva o de velocidad de onda S. Entonces, aquí está el proceso. Tenemos el registro, hacemos el proceso de inversión a un espacio, del espacio tiempo-distancia al espacio frecuencia, velocidad de fase, analizamos esta curva dispersiva, el proceso de inversión, obtenemos la velocidad de onda S, ya en perfil, ¿no? Y varios de estos, obviamente, no pueden hacerlo en 2D. Una vez que tenemos este perfil, podemos hacer, como les digo, varios de ellos, analizar, sacar de manera 2D y en 3D. Y aquí es donde, en 2D, con el más W 2D, es donde podemos ayudarnos con mayor precisión, digamos, donde hay zonas, digamos, de baja velocidad o cambio de velocidad, y podemos estar relacionando algunas cavidades, por ejemplo, ¿no? O galerías, no sé, los geotecnistas, ¿no? O el tipo de suelo, tipo de roca. Ahí vamos analizando, dependiendo del objetivo. Igual que el anterior, igual que la sísmica de refracción, estos están basados en velocidades, ¿no? Justamente la norma IBC, la americana ha normado, ¿no? Cierto tipo de rocas para decirle qué tipo de materiales, ¿no? Por ejemplo, suelo blando, la velocidad, el BC30 es menor a 180 metros por segundo en velocidad de onda SA. Estamos hablando de S, no estamos hablando de P. De P es distinto, ¿no? Suelo rígido igual, de 180 a 366. Suelo denso a roca blanda, de 366 a 762. Roca, ya la roca va de 700, más de 760 a 1500, y la roca dura pues mayor a 1500, ¿no? Obviamente, como les decía, la velocidad de la onda es mucho menor que las ondas P, se dan cuenta que en la P es mucho mayor, ¿no? Entonces había una relación que les dije, ¿no? De 0.6 por dp, de dp más o menos era la velocidad de la onda S. Por eso es que menor, ¿no? Y bueno, podemos relacionarlo después también, ¿no? Con la resistencia de penetración estándar, con resistencia de corte, ¿no? Esto es lo que les interesa a los geotecnistas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda a definir, pues. Igual, en la norma peruana E030 también lo clasifica, ¿no? En S0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Los 4, condiciones excepcionales basadas en estudio de mecánica de suelos, que son los primeros metros, ¿no? Suelos blandos, menor a 180 metros por segundo. Suelos intermedios, 180 a 500. Roca o suelos muy rígidos, de 500 a 1500. Y roca dura, mayor a 1500. Muy parecido, ¿no? Casi se parecen, ¿no? Pero es bueno interpretar con esta normativa, ¿no? Para que nosotros no podamos, digamos, tener ningún inconveniente posterior. Como les decía hace un momento, y obviamente que nosotros podemos determinar todos estos parámetros, ¿no? Estos y más, ¿ah? También podemos relacionar la RQD, RQ, qué tipo de roca, ¿no? No lo va a hacer, en el curso sí lo voy a poner eso. Aquí, para que vayan adelantándose, ¿no? Podemos determinar, ¿no? Algunos parámetros dinámicos como el módulo de Young, el Poisson, corte, volumétrico o incompresibilidad, la onda P como tal, la onda S y la densidad, ¿no? Entonces, todo está relacionado por fórmulas. Y al final todo lo podemos calcular, ¿no? Eh, y podemos clasificar el tipo de suelo, ¿no? Como les decía, según la norma y la IBC y la E030, ¿no? Entonces, acá hay una ecuación de cómo determinamos el tipo de suelo en los primeros 30 metros, ¿no? Eso es lo que nos decía estas tablitas, ¿no? El tipo de suelo en los primeros 30 metros. Entonces, de acuerdo a la velocidad que nos sale en los primeros 30 metros, si nos sale, por ejemplo, entre 500, está pues en suelo denso o roca blanda, ¿no? Entonces, de esa forma. Entonces, esta ecuación nos permite hacer eso, ¿no? Lo podemos hacer manualmente, pero también hay software para desarrollarlo, ¿no? Lo podemos hacer en Excel, sí. Yo lo he hecho muchas veces manualmente, ¿no? No hay problema. Es que se pone la fórmula y se calcula, ¿no? Y entrando a las aplicaciones, de manera resumida, pues tiene muchas aplicaciones, ¿no?
Por ejemplo, los geotecnistas piden pues identificar la roca la roca competente, le llaman, ¿no? Entonces, ¿a qué profundidad esta roca competente o roca fresca? ¿Bajo qué materiales alterados está o meteorizados, ¿no? Delimitar zonas de debilidad, delimitar zonas de fracturas, fallas, a partir de las zonas de baja velocidad, ¿no? Entonces, seguro que acá hay muchos geotecnistas, si las hay, seguro les va a interesar esto, ¿no? Diseño para cimentaciones superficiales y profundas, ¿no? Para diseñar, ¿qué te va a ayudar? La resistencia de la estructura, pues, ¿no? Como chancadoras, molinos, plantas en las minas, ¿no? Eso, ¿no? Estabilidad de taludes y bancos, ¿no? Determina cambios litológicos que pueden influir en la estabilidad. La litología va a ser importante, ¿no? Si hay estás en un talud y hay una falla o hay una estructura que se pueda deslizar, por ejemplo, obviamente tienes que hacer un estudio preliminar, ¿no? Planeamiento de rutas de acceso a túneles y depósitos de desmonte, ¿no? Las rutas de acceso es importante también caracterizarlos, ¿no? Para que no haya un futuro, digamos, incidente, ¿no? Perfilado de rigidez del subsuelo, como les decía, obtención del BDS para evaluar módulos dinámicos del terreno, clasificar el terreno con la normativa, evaluar suelos para presas de relaves, determinar generalmente la rigidez y la subjetividad y la liquidefacción del asentamiento diferenciado, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hice varios estudios en Moquegua para este tema, ¿no? Moquegua tiene ese problema, ¿no? Sí, Moquegua no sabe. Hay una formación Moquegua superior y Moquegua inferior, ¿no? Y el inferior saben que tienen materiales finos, arcillosos, ¿no? Y hacer edificaciones ahí es un poco complicado, tiene que ser otro tipo de ingeniería, ¿no? Y tienen pues la mala suerte de tener pues suelos expansivos, ¿no? Y ocurre esto, ¿no? Diseño de plataformas de lixiviación o botaderos, ¿no? Para evaluar la compactación del terreno, la rigidez, la uniformidad del terreno, ¿no? Quieres un botadero, quieres compactar, después aplicas un método de geofísica y ves si todo está ok, ¿no? Y ya está, ¿no? Y por ahí hace una pequeña perforación y ya está, amarras toda la geofísica, ¿no? Siempre la geofísica, eso también siempre yo recomiendo, cuando hacen geofísica hay que amarrar con otros parámetros, ¿no? La geofísica tampoco no puede hablar por sí sola, ¿no? Tiene que ser amarrado con otros datos directos, ¿no? Con una perforación, una calicata, o la geología mapeada por los geólogos, ¿no? Eso es importantísimo. Para caracterización profunda, sí también, ¿no? Mayor a 100 metros sí se puede hacer, ¿no? Hace poco estaban pidiendo a Cerro Verde hacer una sísmica hasta 150, unas de 150. Fácil para hacerlo, ¿no? Simplemente hay que tener los equipos necesarios, ¿no? Los nodos funcionan muy bien ahí, ¿no? Ideal para grandes estructuras mineras, ¿no? Como presas de relave o botaderos, ¿no? De desmonte, etcétera, ¿no? Ahora, ¿no? Estudios de peligrosidad sísmica local. Recuerden, creo que desde el año 2023 creo que se ha normado también, ¿no? Hacer estudios de peligro sísmico, ¿no le llaman? Esto todavía, bueno, ahí hay unos pequeños ajustes que tienen que hacer en esa normativa, ¿no? Le llaman riesgo sísmico, ¿no? Pero te piden peligrosidad nomás, ¿no? Pero para zonificar la zona podemos hacer estudios también, ¿no? Está dentro de eso, ¿no? Para hacer esos estudios. Evaluación de cimentaciones profundas y soporte de perforaciones geotécnicas profundas, ¿no? Para correlacionar con ensayos STP y todo ello. Bueno, hay muchas aplicaciones, algunas más importantes que las he puesto por ahí. Esto ya. Esto no vamos a pasar esto ya. Aquí mira. Bueno, esto vamos a hacer algunos ejemplitos ya. Vamos a tener unos dos o tres ejemplos por el tiempo. Por ejemplo, aquí hemos utilizado justamente los dos métodos, lo que les decíamos que bueno, aquí van a hacer una obra de ingeniería, un bypass creo que van a hacer, ¿no? Ya, aquí en esta zona, justo. Ya, y lo que solicitaban es que el terreno, aquí como les decía Moquegua, en todo Moquegua, pues tienen el Moquegua superior y el inferior, ¿no? El superior que está conformado por materiales más gruesos, gravas, bolonería, ¿no? Y el inferior con materiales más finos, ¿no? Si encontramos los finos, obviamente va a ser un poco difícil hacer las estructuras, tienen que hacerlo con otro tipo de ingeniería, ¿no? Entonces nos han solicitado pues hacer varias líneas de refracción sísmica, eh, tomografía eléctrica y más W, ¿no? Pero aquí vamos a hablar netamente de 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 la refracción sísmica y del más W, ¿no? Que también creo resistividad, pero bueno, hemos correlacionado. Usualmente, como les decía,
se debe utilizar más metodologías para poder tener mejores resultados, ¿no? Entonces el objetivo era ese, ¿no? Una instalación de infraestructura del bypass, ¿no? Entonces, ¿qué hemos obtenido nosotros? Primero, como les decía, la tomografía eléctrica, bueno, no he hablado de esto, pero les voy a un poquito explicar. La tomografía eléctrica por resistividad nos puede dar zonas de baja resistividad. Generalmente zonas donde pueden estar las arcillas, ¿no? Porque las arcillas están típicos de este tipo de resistividades, menores a 20 ohmiometros, ¿no? O 10 ohmiometros, típicos, ¿no? Se han dado cuenta, por debajo tenemos una zona de baja resistividad y posiblemente está saturado y con arcillas, ¿no? Porque si las arcillas no están saturadas, tienen otras resistividades altas. En la sísmica, por velocidad, tampoco son velocidades tan altas, ¿no? Si nosotros hemos comparado la velocidad de onda plana, tenemos la sección de velocidad, tenemos aquí y la primera capa, que están menores a 700, 600, 800 ohmio, perdón, metros por segundo, ohmio es la, perdón, la resistividad, metros por segundo. La segunda capa, que prácticamente llega hasta 2000 metros por segundo, y la última, pues no, hasta 3000. Entonces, los primeros metros tenemos unas bajas velocidades, ¿no? Y esta segunda, aparentemente, según nuestra tabla también, está relacionada a esta zona de arcillas, ¿no? Solo que aparentemente está más compacto, ¿sí, no? ¿Ya? Y según la velocidad de onda S, igual hemos analizado, acá está la curva, y acá tenemos las velocidades, ¿no? Para cada cierta distancia, pero lo que nos interesa, ¿no? El BS30 de 583. Y según el tipo de suelo, es un tipo de suelo C, ¿no? Es un suelo muy rígido, ¿no? Según esto, 588. Entonces sí se podría hacer la construcción, pero teniendo en consideración que los primeros metros hay que tenerle muy presente, ¿no? Igual aquí en la siguiente, ¿no? También en el siguiente punto, igual hemos obtenido igual su velocidad de onda, no, perdón, a ver, no, es la descripción eléctrica, es la descripción del más de la sísmica de refracción, según la normativa STM, y este es ya el tipo de suelo, que esto quería llegar. Entonces, en cada más W que hemos hecho, en este caso hemos hecho 4 puntos. En cada zona casi tenemos muy, muy parecido, ¿no? Lo que es 583, 518, 538, 589, todo es un tipo C según la IBC, y S1 y S2 según la normativa de 030, ¿no? Y todos estaban entre suelos intermedios a suelo rígido, pues, ¿no? Entonces, esto es lo que les interesa a los geotecnistas, ¿no? Al final. Y obviamente sus parámetros geotécnicos, ¿no? Para cada caso, ¿no? La densidad, la razón de Poisson, el módulo de Kotte, lo de Young y todos los parámetros. Eso lo vamos a detallar cuando hagamos el curso. Podemos hablar mucho de este tema, podemos pasarnos un día entero hablando de estos parámetros, ¿no? Y explicar cada uno para qué sirve. Se puede hacer, depende del tiempo. Otro estudio que, por ejemplo, hice para geotecnia también, esto fue así, para ver, bueno, en minas no lo quise poner, hoy día van a disculpar porque también hay que pedir permiso y ustedes saben eso, ¿no? Es un poquito más engorroso la parte de minería, pero en el curso yo voy a poner ejemplos típicos de ahí, ¿no? Esto es en Arequipa, por ejemplo, igual hicimos, ¿no? El estudio de refracción sísmica para determinar los primeros 30 metros. Nos decían, no van a hacer una edificación aquí y quieren caracterizar esos ¿no? suelos, ¿no? Igual hemos aplicado sísmica de refracción y más de doble, ¿no? De la misma forma, determinar velocidad de onda P, onda S y determinar sus parámetros geotécnicos, ¿no? Parámetros dinámicos, ¿no? Y clasificar también el suelo, ¿no? Según la normativa y según la STM, ¿no? Igualito, lo mismo se hace en minería, vas a hacer lo mismo, ¿no? No va a cambiarlo todo eso tenemos que sacarlo, ¿no? Igual aquí el tipo de suelos intermedios, ¿no? Se han identificado el tipo de segunda y es el suelo rígido y la norma es 030, suelos intermedios. Este estudio lo he publicado, ¿no? Está en una revista indexada, lo hicimos con varios colegas de la UNSA, cuando estaba enseñando en la UNSA ganamos un proyecto de investigación. Esto era para un deslizamiento, ¿ya? Acá deben conocerlo los arequipeños, en el Valle de Vítor. Es un deslizamiento muy grande, tiene muchos años también. Entonces nosotros propusimos caracterizar este deslizamiento, como puede ocurrir en una mina. Vamos a hacer proyectos en cualquier lado, ¿no? Cuestión de tener el criterio, los fundamentos,
puedes aplicar donde necesites, ¿no? La geofísica. Utilizamos ERT y refracción sísmica, ¿no? También hicimos más de doble, pero no le pusimos en este paper. Seguro que en el siguiente es posible que salga. Vamos a ver si lo sacamos esa parte. Estoy pensando hacerlo esa parte. Aquí solo utilizamos estas dos metodologías, tanto la refracción sísmica y el ERT, ¿no? Y bueno, acá están los autores con los que participamos. Esto está publicado en una revista indexada. Nos costó tiempito hacerlo, pero sí, porque fue bastante logística, campo, trabajo, no todo, pero se hace, ¿no? Entonces el objetivo era determinar, pues, ¿no? Perdón, se puso loco. Determinar cómo está cambiando este deslizamiento, ¿no? Primero hemos hecho imagen, hemos utilizado varias herramientas también, ¿no? Geología, todo, ¿no? Antes estaba así, en 1945, ha ido cambiando, ¿no? Y el presente, ¿no? En 2019 creo que hicimos este estudio, sí, estaba así, ¿no? Entonces, lo que queríamos saber es dónde están, pues, a qué nivel está el nivel de despegue, porque al final igual, ¿no? La formación moquegua inferior igual estaba afectando acá, ¿no? Porque son zonas de arcillas, con materiales finos, ¿no? Y como el problema principal aquí está en que acá hay un mal uso del riego, ¿no? El agua para las obras de ingeniería puede ser un problema, ¿no? Cuando hay zonas de arcilla. Hay mal uso del riego, toda la joya están regando, pues, por gravedad lo riega, ¿no? Se ha saturado tanto el suelo de que al final esto está afectándose por eso, ¿no? Por acá hay muchas filtraciones de agua, ¿no? Y eso ha ocasionado. Pero la geofísica, como tal, bueno, esta es la parte de la sísmica, nos ha permitido identificar esos niveles de despegue, ¿no? Pues nosotros hemos, bueno, también el acceso, digamos, como es un deslizamiento, es muy complicado hacer, ¿no? Geofísica, pero hemos logrado hacer en algunos puntos, ¿no? Líneas por aquí, aquí, por aquí, sí, hemos trazado encima también, ¿no? Esto nos ha ayudado para ver cómo se va a comportar posteriormente, ¿no? ¿Va a seguir cayendo? Sí, va a seguir cayendo. Si se sigue haciendo el mal uso del riego, se va a seguir deslizando eso, ¿no? Así que, bueno, es un problema grave, ¿no? Pero hay que investigarlo, ¿no? Pues nosotros hemos hecho varias líneas, como les digo, hemos planificado algunas líneas tanto de ERT como refracción sísmica, ¿no? Entonces, ERT es tomografía resistiva eléctrica. Igual de la misma forma, primero siempre, como les digo, ¿no? El geólogo que ha hecho, también hemos hecho un paper de geología de esta zona, también tenemos el paper de geología, porque hicimos geofísica y geología, dos papers hemos hecho. O sea, en el aspecto geológico, primero el geólogo ha caracterizado pues todas sus formaciones a partir del perfil de estas mismas estructuras, ¿no? Y lo que el geólogo planteó es varias hipótesis, ¿no? Con la geofísica tenemos que probar, ¿no? Esas hipótesis, cómo estaban sus niveles de despegue, cómo se estaba deslizando como tal este deslizamiento, ¿no? Por la redundancia, disculpa. Entonces, con la tomografía eléctrica, por zonas de resistividad hemos visto, ¿no? Hay zonas donde hay mayor filtración, como tal, y que están relacionados pues, al moquegua superior y al moquegua inferior, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí hemos hecho ya un amarre, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de material, hemos amarrado tanto la eléctrica con la geología, y luego nosotros hemos hecho varias secciones para interpretar eso, ¿no? Entonces, ellos plantearon hipótesis, y la hipótesis que se manejaba, que quedó al final era pues una bueno, también hay una zona de acá, ¿no? De un tope, ¿no? De ruptura. Acá hay bastante zona de saturada, de baja resistividad. Y abajo, felizmente, también hay una zona más competente, ¿no? Que está por debajo del moquegua inferior, ¿no? Entonces, todo eso se ha estudiado con métodos geofísicos y se ha caracterizado principalmente los niveles de despegue, ¿no? ¿Por qué? Porque al final ese era nuestro objetivo, determinar. Porque esto, ¿qué va a generar? Si este nivel de despegue sigue así, entonces va a seguir cayendo, ¿no? Entonces, la única forma es no saturar más, ¿no? Y bueno, y que en algún momento pare ese deslizamiento, ¿no? No sé si parará, bueno, eso hay que verlo con el tiempo, ¿no? Y, y eso lo hemos mostrado, digamos, de manera tridimensional también, ¿no? Bueno, con las secciones 2D hemos podido mostrar algunas imágenes, digamos, en vistas 3D, podríamos llamarlo así, ¿no? Son vistas, ¿no? En realidad. Obviamente también hemos hecho un modelo digital de elevaciones, hemos ido con drones para volar todo eso, ¿no? Hemos llevado un trabajo arduo. La sísmica, perdón, se ha pasado. Como verán, la sísmica de refracción está acá, ¿no? Mira, el BS. También mostró eso, eso también, ¿no? Hay que tener mayor fuente, ¿no? En la tomografía alcanzado más o menos a ver.
50, 100, 100, 200 metros prácticamente, ¿no? En la sísmica, Gonzalo, hasta apenas se llegaba a 60, 70, 80 metros, creo, ¿no? Pero sí mostraba esa relación, ya mira, a este nivel de mayor velocidad, ¿no? ¿Sí? Justo ya estaba apareciendo mayor. Si mi sección hubiera sido más profunda, de hecho que encontraba esta roca con mayor velocidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da, ¿no? La correlación. Zonas de baja velocidad están relacionados a zonas saturadas, como les dije, ¿no? Velocidades bajas, pues, ¿no? Hasta 1500, 1800, ahí está. Y mayor a 2000, ya empiezan las zonas de alta velocidad, ¿no? Obviamente son rocas más competentes. Y hay una relación con la tomografía, ¿no? Y esa es la ventaja de trabajar con varias metodologías, ¿no? Yo uso uno, dos, tres. Las tres amarran, me asegura que la información es más verídica. Y si yo tengo una perforación acá, pues obviamente lo amarro, ¿no? De hecho que en este estudio no nosotros hemos podido hacer perforación porque perforar era mucho más costoso, ¿no? Apenas nos dieron dinero para poder hacer el trabajo de campo, ¿no? Eso. Bueno, eso sería por ahora. De hecho que así como esto se va a presentar mucho más en el curso que van a dar.